Todos les saludo en el nombre de nuestro Señor y glorioso Salvador Jesucristo en esta mañana. Damos gracias al Señor por un día más, un día del Señor más que nos permite estar reunidos. Por favor, abra las Escrituras en el Salmo 19 nuevamente. Y hermanos, por la gracia del Señor, daremos término a estas tres enseñanzas sobre la palabra de Dios o las Escrituras en el culto público. Daremos fin entonces, ustedes lo han estudiado conmigo. En la primera enseñanza hablamos de las dos funciones principales de las Escrituras predicadas y leídas en el culto. En el domingo anterior hablamos de tres características importantes que tiene la palabra del Señor y por la cual debe ser escuchada y observada en medio del culto. Y bien, en este orden de ideas quiero que por favor lleve sus ojos al versículo 11 y daremos lectura hasta el final del capítulo. Salmo 19, 11. Dice la Escritura: tu siervo es además amonestado con ellos, hablando de los mandamientos o las palabras del Señor. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Oremos. Señor y Padre, Dios del universo, Padre de todo cuanto existe, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Tú has sido el mismo desde que has existido, es decir, desde siempre. Nuestra mente finita ni siquiera alcanza a entender tu existencia, todo lo infinito que eres, lo eterno que eres. Pero te damos gracias, Padre, porque en medio de tu grandeza has querido inclinarte y salvar, rescatar a seres humanos, pecadores, perdidos como nosotros. Padre, no tenías por qué hacerlo, pero fuiste o has sido misericordioso y nos has salvado. Padre, queremos escuchar tus palabras. La palabra del Señor sea la que reine en este lugar y te ruego, me des palabras fieles para hablar al corazón mío propio y al de mis hermanos. Eres tú el que gobierna a su iglesia, nosotros simples instrumentos, Padre. Ten misericordia de nuestra insuficiencia y muévete en este lugar por medio de tu Santo Espíritu, aplicando a cada quien según su necesidad. Te rogamos estas cosas en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien. Un mal que ha aquejado a la raza humana desde que ésta pecó es lo que hoy se ha determinado y se conoce como humanismo. El humanismo es una doctrina o es una teoría, una filosofía, un asunto de pensamiento en el que el hombre es el centro de todo. Es decir, el hombre ha puesto en la plataforma sus postulados en el cual él es el centro de todo. Así el universo debe girar en torno a él, los avances científicos son por él, todo lo moral lo resuelve según sus mismos mecanismos, todo gira, o él ha hecho que más bien todo gire alrededor de él, aunque esto no es cierto porque todos sabemos que si hay alguien de quien dependan todas las cosas, pues es de Dios mismo. Pero junto con este humanismo hay algo que está asociado a un hermanito siamés y es el egoísmo. Entonces esta mezcla perjudicial ha caído a la raza humana y la ha perjudicado grandemente. Ustedes y yo vivimos en una generación donde esto se ha ampliado. No es que el humanismo no existía antes, sino que es que ahora se le ha puesto una lupa, se ha agrandado y todos los esfuerzos están del hombre para el hombre mismo.
El hombre ha hecho que todo circule a su alrededor por causa de su egoísmo. Pues bien, lamentablemente la Iglesia no se ha quedado por fuera de este asunto y ha sido permeada por el humanismo. Lamentablemente tenemos que reconocerlo. Una de las evidencias y sobre la cual me voy a enfocar hoy es la manera en la que la Iglesia hoy recibe la palabra de Dios. Se lo voy a demostrar de la siguiente manera. La palabra de Dios todos los días, cada 8 días, en especial cuando es predicada, instruye, corrige, reprende y exhorta al pueblo de Dios que se reúne en culto público. Pero lamentablemente ese humanismo y ese amor propio hace que los asistentes a las iglesias no lo vean, y si lo llegan a ver, no lo asimilan. Es decir, lo que escuchan no tienen la capacidad, o no tenemos la capacidad de ponerlo en práctica tan pronto como Dios nuestro Salvador espera que lo hagamos. De otro lado, quiero que usted entienda, mi hermano y amigo, que cuando a nosotros nos es concedido el privilegio, y a nuestro pastor, de enseñar la palabra de Dios y predicarla, hay una tarea bien puntual que son, o se han denominado, las aplicaciones. ¿Qué es esto? Es la forma de, permítame este término, de aterrizar lo que está en las Escrituras y aplicarlo, como su misma palabra lo dice, a mi caso particular o a mi vida misma. Esto sucede de dos maneras principalmente. Una, la que el que está explicando las Escrituras hace en su escritorio, llega a unas conclusiones ordenadas y pues se espera que extraídas del texto que está predicando, y de esta manera aplica según el Espíritu Santo le indica. Pero otra forma es la que el oyente, es decir, los hermanos que escuchamos las predicaciones y las enseñanzas, el Espíritu Santo también va dando aplicaciones personales y particulares a cada cual. Siendo esto cierto, y lo es, quiero que hoy estudiemos un tema que es importante, que es de vital importancia para la Iglesia, y es acerca de los pecados más comunes que cometemos durante la predicación. Es decir, cuando la palabra del Señor se lee, pero en especial cuando la palabra del Señor se enseña o se predica. Son tan comunes y tan grandes que seguramente no me equivoco y no exagero si les digo que la predicación es el momento donde más pecamos dentro del culto público. Usted dirá, ¿nosotros pecamos dentro del culto? Sí, claro que sí. Cuando usted canta sin discernimiento, peca, porque está diciendo cosas que su alma no está acompañando. Cuando usted se distrae, peca, porque el Señor le está hablando y usted está como un hijo caprichoso volteando la cara, no escuchando a su padre lo que él le tiene que decir. De manera que por eso, insisto, no me equivoco si les hago esta afirmación, y es que en el momento de la predicación seguramente es donde la Iglesia más peca dentro del culto público. Déjeme poner un ejemplo rebuscado y le pido el favor que no haga una exégesis tan exhaustiva. De lo contrario, una vez terminado el culto tendré una fila de hermanos corrigiéndome. Es un ejemplo absurdo, solo quiero ponerlo para que ustedes entiendan cómo funciona nuestra alma. Supóngase que el ministro está explicando y argumentando por las Escrituras, no solo en un versículo, sino en varios, explica, exhorta, anima, y llega a la conclusión de que estornudar en el culto es pecado. Y supóngase que al mismo tiempo hay uno de los oyentes que está a punto de estornudar. ¿Qué creen ustedes que debiera hacer este hermano persuadido por las Escrituras? Abstenerse inmediatamente de hacerlo. Insisto, esto no es bíblico lo que les estoy diciendo, es un mero ejemplo. Pero ¿qué vino a nuestra mente exacta, o tan pronto puse este ejemplo? Nuestra mente dice, uy, no, esto es exagerado, esto no es cierto. El pastor o el que está predicando no conoce nada de ciencia, porque pues es el mecanismo que Dios creó para que el cuerpo expulse por medio de las defensas. Otros quizás dirán, no, yo mejor no vuelvo a esa iglesia porque, pues, ¿cómo me van a prohibir estornudar? Es solo un mero ejemplo, hermanos, pero normalmente esto es lo que pasa. Hay doctrinas que se enseñan y lo primero que hace uno es defenderse. No, esto es exagerado, esto no es así. Yo no le comprendía al que estaba diciendo, entonces estornudar o toser es lo que está mal.
no, yo mejor me voy a una iglesia donde no, el estándar no sea tan alto. Es un ejemplo, insisto, hermanos, exagerado, no bíblico, pero solo quería ponerlos en este escenario para que entendiéramos cómo funciona nuestro corazón al respecto. En este orden de ideas, hermanos, les invito entonces, como les dije en esta mañana, que profundicemos y veamos estos pecados más comunes, o este grupo de pecados, o grupos de pecados más comunes. Estos representan a otros más pequeños y que minan la eficacia de la predicación en el alma de los creyentes. Así que, hermanos, con la ayuda del Señor les invito a que desenmascaremos 3 grupos de pecados principales que cometemos mientras se lee o se predica la palabra de Dios. El primero de ellos, los pecados que cometemos por ignorancia. Es el primer grupo que aparece allí según el texto que leímos. Versículo 11 dice, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Es bien común hallar personas que cometen errores o pecados por ignorancia. ¿Qué quiere decir esto? Que no conocen las normas y por eso pecan o se equivocan. Un ejemplo, el que lleva aquí alrededor en Bogotá de 10 o 15 años recuerda que en esa época no existía lo que hoy conocemos como pico y placa. Esta restricción vehicular que va de acuerdo al último dígito de su vehículo. Y en esta época recuerdo que salía abundantemente por noticias que personas que venían de otras ciudades lamentablemente eran pues sorprendidos por la ley y multados. ¿Lo recuerdan los que estaban por aquí en esa época? Bien. Ellos no conocían la norma, pero salieron avantes, es decir, no les fue perdonada sus multas. Por supuesto que no. De manera que entonces, si esto es así con algo tan básico que, no sé, puede costar 300,000 pesos, 500,000 pesos, ¿cuánto más debiéramos comportarnos en ser diligentes en aquellas cosas que desconocemos pero que afectan a nuestra alma inmortal por desconocer la palabra del Señor? Si nosotros hacemos un estudio exhaustivo de las Escrituras mirando los pecados que se cometen por yerro o por ignorancia y los que se cometen con toda intención, realmente usted va a notar que el Señor en sus castigos no hace demasiada diferencia, porque finalmente no se trata de si los cometes con culpa o sin culpa, sino se trata es de a quién ofendiste. Eso es lo que hace que Dios se sienta o reaccione más bien contra este pecado o estos pecados. De manera que aún nuestra sociedad y sus leyes imperfectas han determinado, como se los acabo de explicar, de que si usted desconoce la ley, no es excusa para llegar a pagar por esta yerro o delito, si es el caso que usted ha cometido. Entonces, si esto lo piensa una ley imperfecta, imagínese lo que es la ley de Dios que afecta contra su propio ser. Dios tampoco perdona a las personas que cometieron pecados por ignorancia. Tan es así que nosotros creemos, según nuestras doctrinas, en la doctrina de la depravación total del hombre, donde entendemos y explicamos que aún un pequeño bebé está descalificado de la gloria de Dios porque ha nacido bajo una condición particular de pecado. Bien, pero entonces salta a nuestra mente una idea y es, bueno, pero si desconozco la Escritura, entonces ¿por qué estoy pecando? Preguntarán algunos de ustedes. Pues bien, voy a explicar algunas razones, las que principalmente se vienen o las más comunes de por qué es pecado aun cuando se ignore. La primera, porque las Escrituras siempre han estado allí. Esta es una razón. Mire, las Escrituras siempre han estado allí y el deber suyo y mío es escudriñar las Escrituras. Déjeme ponerlo en un ejemplo. Los que hoy estamos casados y llevamos algún tiempo casados, lamentablemente, aún estando en iglesias cristianas, tuvimos unos noviazgos mundanos, pecaminosos, más parecidos al mundo. Ni siquiera nos preguntábamos qué decía la Escritura al respecto, hasta hoy que lo hemos entendido y lo hemos entendido ya con dolor y con fracaso. Pues bien, la pregunta es, ¿y si la palabra de Dios ya habló hace más de 2000 años al respecto, entonces ¿por qué nosotros no lo vimos? ¿Qué fue lo que hicimos mal y por qué no fuimos lo suficientemente diligentes para encontrar esto allí? A esto me refiero, que la palabra de Dios ha estado allí y si yo la ignoro,
ha sido por negligencia mía. Aquí no debemos echarle la culpa a ningún otro. La negligencia es nuestra. Quizás otra razón, además de esta, es que muy rara vez, y cuando lo hacemos sin persistencia, es pedir como el salmista: Señor, muéstrame mis pecados ocultos. Señor, déjame ver aquello que no estoy viendo y que te ofende. Pues bien, yo estoy seguro o tengo una hipótesis de por qué esto sucede, y esto no me queda difícil porque yo también soy ser humano y esto me pasa a mí. Y es que seguramente nuestro temor es que si le oramos al Señor con fe esta oración, ¿qué va a pasar? Que Él nos va a responder. Y entonces no queremos quedar en evidencia, tenemos una reputación que guardar, ¿cierto? Y esto no solamente como personas, sino como iglesia. A veces, Señor, muéstranos nuestros pecados como iglesia. ¿Estamos seguros que eso es lo que queremos que Dios haga? Y cuando lo saque a la luz, ¿qué vamos a hacer? Uy, Señor, ¿para qué pedimos esto? Miren, hermanos, no soy tan avanzado en años ni tengo mucha experiencia, pero tampoco soy tan joven. Hermanos, el Señor me ha permitido ver en muchas iglesias el siguiente escenario triste y lamentable. Hermanos que nos han acompañado por años, algunos hasta buscando un liderazgo han adoptado nuestras doctrinas, nuestras formas de ver las cosas, y sí, hermano, ustedes tienen razón, claro, excelente, yo nunca había visto esto. Y de pronto, cuando el Señor saca a la luz este tipo de pecados corporativos, estos hermanos realmente sacan lo que tienen por dentro, pelean con el pastor, pelean con los hermanos. Un caso muy puntual que recuerdo y que aún me duele como hermano en la fe, un hermano que por buscar liderazgo se adhirió a guardar el día del Señor porque no lo hacía, y en un momento en donde hubo una crisis eclesiástica, este hermano dijo: yo nunca creí que el día del Señor deba guardarse, todo esto es legalismo. Entonces la pregunta es: ¿y qué hizo todos esos años que externamente nos hizo creer que estaba de acuerdo con nosotros? Qué tristeza, ¿no les parece? ¿Y esto por qué pasa? Porque voy a ser generoso en mi apreciación, y por eso lo traigo de ejemplo, de que él ignoraba que eso había en su corazón. Esta persona ignoraba lo que estaba dentro de su corazón. Así que seguramente, hermanos, entiendo por qué nosotros no pedimos con vehemencia: Señor, muéstranos nuestros pecados ocultos, porque seguramente el Señor nos va a responder, y no sé si usted esté preparado a que Él le muestre estos pecados. Pero también otra razón de por qué, si la palabra de Dios no la conozco y me es pecado, sería una muy básica. Pues la razón obvia es que no asistes con regularidad a los cultos, y cuando asistes te distraes, te duermes, como dice el pastor, o tu mente no está aquí. Entonces, ¿cómo vas a entender qué es pecado? ¿Cómo vas a saberlo? Lo vas a seguir ignorando. Ustedes se han dado cuenta que hay doctrinas que son bien hiladas y toca prestarles mucha atención, de manera que si usted se distrae en un momento, se fue la idea y usted no fue persuadido por la palabra del Señor. Gracias a Dios, esto tiene una solución muy fácil, y es pues asiste a los cultos con regularidad, y cuando asistas, pues presta toda atención cuando se te explique las palabras del Señor. Entonces, hermanos, como conclusión, digamos, de este primer grupo de pecados que se cometen por ignorancia, es necesario, hermanos, que pidamos con todo el corazón, de manera o con fe genuina, real, como el salmista, y con humildad, diciéndole al Señor: Señor, revélanos nuestros pecados ocultos, déjame conocer qué es lo que yo hago por costumbre muchas veces, pero que a ti te ofende. Un ejemplo de ellos es el rey piadoso Ezequías. Usted conoce la historia, un hombre bíblico, reformador, importante en su época. Pero ¿qué le pasó al final de sus días? Fue evidenciado, el Señor lo sacude y saca lo que tiene por dentro, y era orgullo. ¿Se acuerdan lo que hizo? Vinieron unos embajadores de Babilonia, y él: sigan, vengan, les muestro todas mis riquezas. Los llevó al templo, los llevó a su palacio, y el Señor le reprende por este orgullo que él mostró. Así que, hermanos, nadie está exento de este tipo de cosas. Hay que pedirle al Señor que nos responda. Bien, pasemos entonces al segundo grupo de pecados, y son los pecados que se cometen por orgullo. El primer grupo de pecados son los que se cometen por ignorancia, el segundo por orgullo. Dice el versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? El versículo 13. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí
entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Qué dolor nos causa el orgullo, no les parece? ¿Han batallado con el orgullo? El orgullo es una cosa terrible, terrible, en especial porque es que el orgullo nos hace creer que no somos orgullosos. Ahorita más adelante lo explicaré con detalle. Él no nos deja ver nuestra verdadera condición. Lo interesante es que este texto no solamente nos muestra una condición, sino que nos da una recompensa. Es decir, nuestro Dios es tan bondadoso que no solamente nos muestra lo que debemos hacer, sino que nos recompensa. Dice el texto que cuando seamos librados de estas soberbias y que ellas no se enseñoreen de nosotros, entonces, ¿qué dice el texto? Seré íntegro y limpio de gran rebelión. Bueno, ¿quieres integridad? Aquí hay uno de los caminos. Batalla con el orgullo y la soberbia. ¿Quieres estar limpio de rebelión contra tu Señor? Pues pídale al Señor que te libre del orgullo. Pues bien, sin embargo no me refiero a ese orgullo grosero y descarado que seguramente muchos trajimos a la mente cuando uno de nuestros hermanos hace poco dio un estudio sobre el orgullo. Entonces pensamos, claro, en el futbolista que nos encontramos en el aeropuerto y que no nos saluda. Uy, qué hombre tan orgulloso. Viene a nuestra cabeza el actor, el de la farándula, que sale por noticias insultando a los policías. Qué hombre tan orgulloso. No me refiero a ese tipo de orgullo porque ese es bastante fácil de identificar por nosotros los creyentes. He visto inclusive la confusión en algunos hermanos con los que he hablado aquí en nuestra iglesia local acerca de la palabra orgullo y su opuesto, que es la humildad. Más bien veo que está relacionada con la posición económica y no una posición del alma. Es decir, es frecuente escuchar, no, es que este hermano él cuando llegó era de condición humilde. Bueno, lo que queremos decir era que tenía pocos recursos, ¿sí? O una persona que tiene dinero normalmente dice, es que es orgulloso, quizás. Normalmente puede que estén relacionadas ambas cosas, pero no necesariamente. Entonces, creo que la confusión radica en que el orgullo y la humildad la tenemos en nuestra mente definida como algo que tiene que ver con posición económica, pero no es así, es algo de una posición del alma. Tan es así que afirmo que tanto ricos como pobres son orgullosos. El rico es orgulloso de lo que tiene y el pobre es orgulloso de lo que no tiene. Hágase esta escena. Entra una persona aquí muy adinerada con muchas joyas y bien perfumado, caminando como suelen venir esa imagen de orgullo a nuestra mente y entra aquí. ¿Qué hacemos nosotros los orgullosos pobres? Mírelo, ¿no? ¿Usted vence su orgullo y lo saluda? ¿O usted de los que, no, qué tal? ¿Y acaso no hay orgullo en esa reacción? Es mi pregunta, ¿sí? Es decir, no agacho mi cabeza por ir, es decir, combato su orgullo con un orgullo, es diferente, pero es orgullo. ¿Por qué? Porque me amo a mí y no quiero ceder, agachar mi cabeza y decir, si él no me saludó, entonces yo debería ir a saludarle. Es solo un pequeño ejemplo. Entonces, de este modo demuestro que tanto el rico como el pobre, tanto el que tiene como el que no tiene, el que sonríe como el que entristece, todos tenemos orgullo. Aquí no se trata de que nosotros como creyentes le digamos al Señor, Señor, ¿soy orgulloso o no? La pregunta es, ¿qué tan orgulloso soy, Señor? ¿Y hasta dónde necesito batallar con esto? Pues bien, vamos a mirar cómo actúa este orgullo mientras se predica la palabra de Dios. Hay algunas formas, mencionaré solo algunas, de muchas que pueden haber. Una de ellas es ignorando el orgullo. Como se los dije, este orgullo hace que ignoremos que somos orgullosos. Cuando se nos predica o se nos habla de la palabra orgullo, pensamos en algo exagerado, pero nunca en nosotros mismos. Por esa razón, la palabra de Dios no afecta a nuestro corazón como debiera, no penetra hasta el fondo porque tenemos un falso concepto de nosotros. Te hago una pregunta, ¿tú crees de verdad en la doctrina de la depravación total del hombre? ¿Sabes lo que esto significa? ¿Sabes que el hombre está corrupto totalmente desde que nace hasta que viene a Cristo? ¿Lo sabes? Bien. Ahora la pregunta es, ¿lo crees? Te voy a hacer una pregunta. Esta doctrina incluye o también quiere decir que todos los pecados, hasta los más groseros, moran en la vida del ser humano, así sea en forma de semilla. Es decir, todos los pecados
queridos hermanos y amigos, todos moran dentro de nosotros. La única diferencia entre nosotros y los de afuera es que Cristo nos ha dado su Espíritu y por medio de él ha restringido nuestros grandes pecados. Mira, trae a tu mente hace unos meses que estudiamos el 7º mandamiento. Recuerdo, lo tengo muy claro, que el día que se nos predicó sobre cosas como el adulterio, la prostitución, el homosexualismo, muchos de nosotros salimos como si eso no tuviera nada que ver con nosotros. Hermanos, realmente allá hay orgullo en nuestro corazón. De alguna manera esto debió afectarnos por lo que hemos hecho cuando fuimos pecadores, por lo que estamos haciendo nosotros o por lo que quizás haremos. Así que debemos pedir al Señor que nos ayude, porque realmente es nuestro corazón totalmente corrupto, totalmente corrupto. Tan es así que, hablando de estos pecados sexuales, de no ser por la gracia de Cristo, usted y yo un domingo a esta hora, ¿qué estaríamos haciendo? Hasta ahora levantándonos con una jaqueca a causa de lo que aquí llamamos guayabo, habiéndonos encendido en nuestras lascivias, como dice el escritor del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, encendidos en nuestras lascivias, pecando hasta lo más terrible. Si el Señor no pusiera barandas en nuestra vida, seríamos perversos, hermanos. Realmente, insisto, la diferencia entre los que están ahorita en la ciclovía y nosotros es la gracia de Cristo. No más, hermanos. Bueno, digo no más no porque sea algo pequeño, sino porque es que nosotros pensamos que al venir a Cristo hemos sido hechos, no sé, como de un material diferente, y por eso fracasamos con el pecado, que no entendemos sus implicaciones, no entendemos la negrura del pecado y por eso no peleamos contra ellos. ¿Usted se ha puesto a detallar a sus hijos, hermanos? No a los hijos de los hermanos, a los suyos propios. ¿Se ha dado cuenta la maldad del pecado que ya empiezan a evidenciar desde tan pequeños? Entonces no pelearás contra esto, hermanos. Así que, hermanos, si tú no crees esto de la doctrina de la depravación total del hombre, entonces corrige tu forma de pensar, porque esto es lo que significa esta doctrina. Pero si la crees, entonces te voy a hacer una pregunta. Entonces, si crees que eres pecador y que normalmente oramos, Señor, somos pecadores, perdóname porque soy pecador, entonces, ¿por qué te ofendes cuando te tratan como un pecador? Es la pregunta. ¿Acaso no es por orgullo? Te pongo un ejemplo. Van 3 personas hacia el Gólgota, 2 de ellas totalmente culpables. ¿Qué pasaba en esta época y por qué se hacía público? Para que las personas que estaban allí les insultaran, les escupieran, les arrojaran legumbres podridas o lo que fuera. ¿Por qué? Porque es que estaba pasando el que me robó mi gallinita, el que apuñaló a mi hermano. Esos eran los que iban pasando, los delincuentes. Entonces, de esta manera la gente se expresaba y les insultaba. Tan es así que dice las Escrituras que ambos ladrones, al lado y lado de nuestro Señor, le insultaban y le injuriaban, hasta que hubo algo especial en uno de ellos, la gracia preciosa, salvífica. ¿Y este hombre qué hace en este momento? ¿Lo recuerda que dice el texto bíblico? Mira a su compañero de delincuencia y le dice: oiga, ¿usted no se da cuenta que nosotros estamos siendo tratados así porque realmente lo merecemos? Este hombre no. Bien, esa es la posición que tiene nuestra alma como regenerados. Cuando nos ofenden realmente decimos: oiga, o sea, háblese usted mismo, oiga, ¿no ve que me están tratando así porque yo soy pecador? ¿Realmente esto es lo que merezco? Realmente merezco mucho más que esto. Solamente recibí un insulto. Así tomaban nuestros hermanos en la antigüedad las ofensas. Quisiera que alguno de ustedes, si tiene tiempo, leyera la forma en la que cuenta los libros de la historia de la iglesia, cómo muere el apóstol Pedro y primero su esposa. Él es obligado a ver la muerte de su esposa primero. Esto es humildad, hermanos. Cuando uno llega a esta condición, realmente es humildad. Se los dejo solamente de tarea. Bien, entonces esta es una de las formas en las que el orgullo se muestra, no dejándote ver que tú eres realmente orgulloso o que somos realmente orgullosos. Así que, hermanos, que esto deje de ser una palabra bonita en nuestras oraciones: Señor, soy pecador, y que realmente lo creamos y lo entendamos y miremos realmente nuestra condición. Pero otra de las formas en las que los pecados de orgullo se muestran
es batallando en el alma contra quienes están predicando. Aquí, hermanos, no estoy ni salvando mi pellejo, ni el de los hermanos que enseñan aquí desde el frente. Pero es bastante común y es bastante notorio para nosotros que nuestra soberbia nos haga pensar que fue una mala interpretación del que está enseñando y no es mi condición la que está mal. Me explico, cuando él dice algo que a mí me toca, yo digo, aquí hay un error. Él cometió un error de interpretación o él se expresó mal, él no lo dijo correctamente y entonces nos despachamos de ese problemita y nuestra alma queda como si nada. La pelota quedó en el territorio del que enseñó. Bien. Así que de esta manera es muy común que hoy se nos tilde de exagerados, en especial a nuestros pastores, ustedes lo conocen, se les tilda de exagerados, de legalistas, pero supongamos que realmente lo sea. ¿Aún no crees que en medio de esta condición el Señor hable a su iglesia? Mire, hermanos, aunque una persona que no sea tan hábil para predicar nos enseñe algo, aún así es mucho más de lo que las personas sin Cristo tienen allá afuera. Piénsalo y verás. Aun cuando sea algo básico, algo pequeño, ya es mucho, mucho más de lo que un hombre común tiene allá afuera. ¿Cuánto tiene el evangelio una persona que está allá afuera? Muy poco, ¿cierto? Y eso si hacemos nuestro trabajo, muy poco. Hay de aquellos compañeros nuestros que ni siquiera saben que somos cristianos, ahí sí están a sus expensas. Entonces, creo que no es un error del expositor, o bueno, aunque lo sea, creo que nosotros debemos hacer un ejercicio interno. ¿Y qué tal cuando se nos ataca o nos ataca en la mente este pecado lo he llamado de cazatalentos de predicación, ¿cierto? Parece que en nuestra mente tenemos un checklist y el que está predicando, uy, no, mal, no, se paró mal, habló mal. Y dijo esto regular, lo hubiera podido decir mejor. Aplicación 4, etcétera. Y obviamente lo estoy diciendo con toda la ironía, hermanos. Hay muchos de nosotros que no nos beneficiamos de la palabra del Señor porque estamos de cacería a ver el que está hablando en qué momento se equivoca. Y nos vamos a equivocar, seguramente. Si nos prestas mucha atención, aún nos falta hilar las ideas, nos falta mucho, hermanos. Estamos en proceso de crecimiento. Seguramente si el Señor nos concede otro pastor, también se va a equivocar al principio. Pero la pregunta ¿es nuestro corazón tierno para las Escrituras o más bien tenemos ya nuestro intelecto tan crecido que junto con él nuestro orgullo se ha vuelto y se ha fortalecido y entonces sabemos tanto que la palabra de Dios tiene que ser demasiado poderosa para que medio nos mueva un poco de nuestra silla? Pues bien, hace poco el pastor nos comentaba que después de escucharon con unos hermanos unos sermones, uno de ellos un poco regular homiléticamente hablando, pero al final del ejercicio, cuando los hermanos estaban tomando café, los hermanos decían, increíble, yo no he hecho esto según lo que dijo el hermano, no he hecho aquello. De manera que mi ejemplo, o quiero llamar o traer a colación este asunto, es porque cuando el creyente llega a este nivel, seguramente ha madurado. Es decir, aun cuando él pueda reconocer que el sermón no fue tan bueno y aún así sacar aplicaciones y provecho para su alma, entonces podemos decir que este creyente está madurando. ¿Por qué razón? Porque él ha entendido que no se trata del mensajero, sino que se trata del Señor y de la palabra que es expuesta. Entonces, a esto les animo, hermanos. Seguramente ustedes nos van a escuchar enseñanzas bastante regulares, seguramente. Pero la pregunta es, no que vamos a responder nosotros ante Dios por nuestra negligencia, pereza o lo que haya sido, sino que vamos a responder siendo oyentes, ¿sí? ¿Qué le vamos a decir al Señor? ¿Es que Él no me explicó bien y por eso no me corregí? ¿Crees que eso va a ser una justificación ante el Señor por permanecer en tus pecados? Pues bien, así también se manifiesta el orgullo. Obviamente, hermanos, no estoy ni justificando ni a los mediocres en esta tarea, ni a los lobos, es decir, aquellos que predican cualquier cosa y engañan a la gente. No, no es lo que estoy haciendo. Pero debemos reconocer que a veces el Señor nos trata como a Balaam, ¿cierto? A Balaam le sucedió algo por su terquedad y fue que su asno,
Bueno, hubiera podido ser un caballo o una oveja con lo que él estuviera, un camello. Lo interesante fue que el Señor tuvo que usar una herramienta inverosímil para que él pudiera hacer caso a la palabra de Dios, porque él no veía qué estaba pasando. Muchos de nosotros tenemos que reconocer con vergüenza que a veces tenemos que ser reprendidos de maneras terribles, cosas que el Señor usa para ubicarnos. Pero también otra de las formas en la que se manifiesta el orgullo es minando la suficiencia de las Escrituras. Y no quiero decir, o no quiero que tú me digas la versión oficial, porque yo te pregunto, ¿crees en la suficiencia de las Escrituras? Y tú vas a decir, sí, por supuesto. No, me refiero a lo que realmente practicas. Mira que muchas personas que creen en la suficiencia de las Escrituras hacen uso de, o piensan que a cada sector de la iglesia se le debe explicar según su edad, según sus gustos. Entonces por eso tenemos métodos no bíblicos en algunas iglesias, tenemos, psicólogos cristianos, tenemos terapeutas cristianos, tenemos toda clase y toda suerte de elementos no bíblicos. ¿Por qué razón? Porque es que decimos, sí, nuestra versión oficial es la palabra de Dios es suficiente, pero en la práctica no lo creemos tanto. Entonces sí, la palabra de Dios es suficiente, pero yo tengo que ayudarle seleccionando a los muchachos por su edad para que ellos me entiendan. La palabra de Dios es suficiente, pero yo tengo que dejar aparte a las damas de los caballeros para que la palabra del Señor se entienda bien. No, esto no es cierto, hermanos. Lo milagroso de la palabra del Señor expuesta es que con un mismo sermón Él habla a grandes, a chicos, a hombres, a mujeres, a recién convertidos, a hermanos en la fe de muchos años, a personas que aún no han venido a la fe. Esto es lo que debemos entender, que esto es lo que está pasando. Ese es el milagro de la palabra de Dios. No, ustedes no lo ven. Seguramente viéramos que el Evangelio nos dice que la semilla tiene que quedar tapada. Usted no ve cuando ella empieza a crecer, pero he ahí el milagro del Señor, que con las mismas palabras beneficia a uno, corrige a otro, instruye a aquel de allí, reprende a este otro, anima a aquel y convierte a aquel otro. Todo eso pasa dentro de un mismo sermón, hermanos. Así que los jueves, cuando oremos por la predicación de la palabra, tenga esto en mente, por favor. Así que, hermanos, a veces como que ponemos cierto perfil, no es que yo le creyera al que está enseñando, sí, si todos los días llega y saluda a todos. Si nos saluda a todos, entonces sí. O tal vez si fuera más buena gente, o tal vez si su familia fuera, o tal vez si, es decir, ponemos una cantidad o sea, nos hemos elaborado un perfil y nos justificamos, ¿no? Si él fuera tal vez más claro, entonces ya mi familia hubiera venido a la fe. No, no es cierto, hermanos. Esto no depende de quién está aquí no depende de quien quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así que, hermanos, no dejes que el orgullo se manifieste en ninguna de estas maneras mientras se predica la palabra de Dios. Pasemos, para finalizar, al tercer grupo de pecados, y son aquellos que se cometen por ausencia o pobreza en la meditación. Ausencia o pobreza en la meditación de las Escrituras. Versículo 14 dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Aquí la distracción, sí, ausencia o pobreza en la meditación. Aquí, queridos hermanos y amigos, la distracción vuelve a jugar un papel determinante en este asunto. Y quiero que me presten mucha atención porque este es un pecado real en medio de nuestra iglesia local. La palabra meditar, según las Escrituras, tiene la idea o la connotación de hacer un hoyo, un hueco en la mente, en la cabeza. Es decir, la palabra del Señor predicada y leída tiene que estar dando vueltas en tu cabeza hasta que no literalmente, pero hasta que te abra un hoyo en la cabeza, hasta que eso permee tu vida. Pero la pregunta ¿es esto lo que hacemos en nuestros devocionales diarios? Es decir, yo te puedo preguntar a las 7 de la noche, ¿qué te dijo el Señor esta mañana? Y tú me pudieras responder. Y también eso es lo que hacemos con los sermones, es decir, el martes todavía nos está rondando en la cabeza la parábola del sembrador. ¿Qué clase, cómo escucho yo a Cristo? ¿Eso es lo que pasa en nuestras mentes? Pues espero que así sea. Creo que la falta
la falta o escasez de deleite en las Escrituras obedece a esa pobre meditación que tenemos de ella. Es decir, a veces como que nosotros esperamos que como un acto mágico o místico, escuché la Biblia y ¡pum!, ya me transformé. No, la Biblia hay que meditarla, las palabras hay que meditarlas, las palabras de Dios. Veo, y me pasa a mí también, que no atesoramos las palabras de Cristo con celo y dedicación. Es más fácil pensar en lo que realmente ocupa nuestra alma, el trabajo, el dinero, la familia, todo esto que ya vimos hace 8 días. Pero la palabra de Dios no está rondando en nuestra cabeza. Es más, algunos hoy, después del culto vespertino, tan pronto crucemos esa puerta, volveremos a recoger lo que realmente nos interesa. Vienen, no sé, nuestro trabajo, nuestro estudio, lo que quiera que sea, y empujan la palabra del Señor escuchada hacia afuera. Piense, hermano y amigo, como se lo dije en un mismo sermón, el Señor nos está dando todo lo que nuestras almas necesitan, todo lo que nuestras almas necesitan está siendo expuesto, pero lo dejamos de lado porque no meditamos en ellos, no nos tomamos el tiempo de asimilarlo. Y el problema está, o la mayor dificultad está en que cuando tenemos problemas y dificultades, ¿cuáles son los recursos que usamos para resolverlas? Los nuestros, como aprendí de mi papá, como vi a mi abuelo, como mi mamá me explicó. Puede que ellos tengan algo de sensatez en la gracia común, puede que ellos nos hayan instruido de alguna manera que no esté mal, pero creo que lo que debe haber en nuestra mente y nuestro corazón es la Biblia. Con ella es que debemos resolver los problemas. ¿Cómo resuelvo el problema de un hijo rebelde? ¿Cómo resuelvo el problema de una esposa que no quiere orar? ¿Cómo resuelvo el asunto de un esposo que no es dado a la oración? ¿Cómo se resuelve eso? Ahí está en las Escrituras, hay que meditar en ello y no usar nuestros recursos o resolverlas a la nuestra, ¿no? Con nuestra manera particular de hacer las cosas. Así que, de otro lado, también damos gracias a nuestro Señor por aquellos hermanos que vemos que meditan en las Escrituras, que traemos a la mente cómo eran hace 2 o 3 años y hoy los vemos y decimos, estos hermanos han trabajado en la fe, el Señor ha obrado en sus corazones, le han dado tiempo y lugar a las Escrituras en sus vidas y en sus familias. Damos gracias al Señor por estos hermanos y oramos porque muchos o todos lleguemos a ese mismo nivel que estos. Así que, hermanos, para concluir, les ruego que pidamos al Señor que por su Espíritu sensibilice y enternezca nuestros corazones, es decir, que las vuelva tiernas para que la palabra del Señor entre. Y de esta manera podamos desenmascarar todos los pecados que están ocultos, los que mencioné y otros que no he mencionado, y más aún, y otros que no están tan ocultos, que ustedes y yo ya lo sabemos. Pidamos al Señor que estos sean desenmascarados, pero no solo desenmascarados, sino que también pidamos del Señor que nos capacite para que los podamos erradicar de nuestra alma y de la de nuestra iglesia definitivamente. Oremos al Señor. Bendito Señor y Padre Celestial, agradecidos estamos por tu gran bondad y misericordia al tratarnos como hijos, pues dice la palabra que si nos castigas y nos reprendes es porque somos hijos. Así que te damos gracias por tus palabras, te damos gracias por tu maravillosa misericordia. Te pedimos, Señor, que en el culto que a continuación sigue, nos permitas ser conscientes en cada cosa que hacemos y también ayúdanos a no pecar mientras tu palabra se expone. En Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos. Amén. Hermanos, no se disperse, pues a continuación viene el culto para el Señor. Bendiciones.